Bien, como ya estamos de regreso en edición nocturna, como lo había informado en el segmento anterior de presentación del tema y de nuestros distinguidos invitados, vamos a tratar esta noche el tema de la pandemia. Si se hace necesario nuevamente recurrir a un, diría yo, a un toque de queda o a un confinamiento en los hogares de los dominicanos. Y para ello contamos con la presencia de dos neumólogos, la doctora Candy Matos y el doctor Alexander Joubert, y dos infectólogas, la doctora Sara Matos y la doctora Rita Rojas. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, la primera pregunta lo dice el tema, ¿no? ¿Necesitamos nuevamente una cuarentena para combatir y para evitar que el virus se siga expandiendo como aparentemente está ocurriendo? Bueno, lo dejo en sus manos. Yo entiendo que sí. Actualmente para nosotros es importante. Escuchamos con muchas gracias por la invitación primero a su programa. Y para nosotros, de manera particular, la Sociedad de Infectología entiende que sí, que es necesario. Decía el doctor Alejandro Báez que el sistema está estresado. Yo diría que no solamente está estresado, los médicos que estamos atendiendo a los pacientes estamos estresados porque realmente han abierto unidades, han abierto camas, pero ¿quién está manejando esas unidades? Entonces no es abrir una unidad, una pared con una cama, con un ventilador, es quién es el recurso humano que maneja ese ventilador, esa cama, y todo lo que implica una atención directa a un paciente. Entonces sí estamos sobrecargados, estamos al borde del colapso. Entonces entendemos que si se da la cuarentena, pues esos casos van a disminuir, no van a entrar al mismo tiempo y nos va a dar un respiro, una tregua para así poder dar una mejor atención y una atención de calidad a las personas que están llegando a nuestros hospitales y nuestras clínicas. ¿Cuál es la opinión de los demás participantes, por favor? Bueno, mire, la opinión, Miguel, es fácil. No está dando resultado lo que se está haciendo. Esto hay que cambiarlo y cambiar la forma de ver el problema. Mientras tuvieron esos muchachos médicos, epidemiólogos que estaban fajados, mantuvieron la cantidad de casos en 280 casos, 310 casos y demás. Cuando se vino el Día de las Madres, me recuerdo yo haber hecho un video porque me imaginé lo que iba a pasar conociendo la conducta de nosotros los dominicanos. Ahí comenzó el gran desastre. Eso no se ve de una vez, eso se ve 3 días después, 5 días después, 15 días después. ¿Quién se infectó y quién no se infectó? A eso le siguió con mucha necesidad y muy sensata la apertura económica para mantener un país caminando. Y le dijeron a la gente, váyase a trabajar. Lo que no le dijeron a la gente fue que cuando volviera del trabajo para su casa se parara en el colmadón a tomarse 2 cervezas. Y eso es lo que se ha venido haciendo. Y eso es lo que ha complicado el problema. Que, como estaba diciendo la doctora Rojas, no hay a dónde meter los pacientes. No hay a dónde meter los pacientes. La gente sigue haciendo lo que le da la gana. La gente se sigue tomando una ivermectina por la cuenta. La gente se sigue haciendo lo que le da la gana porque esa es la idiosincrasia del dominicano. Hacer lo que le da la gana y a mí no hay quien me dirija. Y eso es la culpa de todo esto, porque si tú haces algo mal hecho, Miguel, eso me llega a mí, sin yo tener que ver nada de lo mal hecho que tú hiciste. Y eso es lo que ha pasado. Ahí hay unos videos del fin de semana que dan miedo. La juventud de aquí, la juventud de Santiago reunida en los sitios con una enfermedad que es por lo demás mortal. Cuando tú crees que te salvaste de ella porque te dio y tú sufriste COVID, tú crees que tiene inmunidad, resulta que de 10 a 14% de los pacientes que se infectan por primera vez vuelven y se infectan. Y entonces esa segunda enfermedad es más devastadora. Eso lo necesita saber la gente y la gente necesita saber. Y yo me voy a acabar este programa muy contento después que diga lo que voy a decir. Hay que quedarse en la casa.
el que no tiene que salir. Si usted tiene que salir, póngase una mascarilla y mantenga el distanciamiento social y lávese la mano. Eso es lo único que hay seguro para el COVID. Eso es lo único que hay seguro para el COVID. Los médicos lo que hacemos es que cuando el COVID está ahí y se metió el ladrón a la casa, salimos a hacer una serie de cosas que creemos que pueden dar resultados. Pero para esto no hay tratamiento hoy por hoy. Eso hay que saberlo. La gente no debe arriesgarse. Salir a arriesgarse, buscarse un problema. Porque si bien el COVID pasa en el 80 y pico largo por ciento de los pacientes como una enfermedad o sin síntomas o con muy pocos síntomas, si uno coge el camino que no hay que coger, acaba donde dice la doctora Rojas que no hay cómo recibir los pacientes en los hospitales. Y hay que decir que ya se llenaron las camas de los hospitales y se van a llenar los pasillos de los hospitales de pacientes enfermos, sin camas y en camillas, y a lo mejor sentado en una silla. Bien, aparentemente tenemos problemas con ya volvió. Porque nosotros ni tenemos más recursos que Italia, ni tenemos más recursos que España, ni mucho menos más recursos que Nueva York. Y ustedes lo vieron en los videos que esos pacientes estaban en los pasillos de los hospitales porque no había dónde ponerlos. Aquí hay que tratar a toda costa que eso no suceda. Bien, nos queda saber la opinión de la doctora Sara Mota y la doctora Candy Matos. Por favor. Bien. Miren, bueno, el tema con que el sistema está estresado, ahí solamente se mencionan las camas, camas en cuidados intensivos, camas en sala genital, pero también el sistema está estresado en las consultas. O sea, nosotros los neumólogos tenemos unas consultas que están llenas de pacientes, que están ambulatorios y que nosotros estamos tratando de mantener a los pacientes, medicarlos, para que evitar ser ingresados. Pero realmente el acúmulo de pacientes que todos tenemos en las consultas ahora mismo, o sea, el que ve 20 pacientes, 20 son pacientes COVID. Y eso realmente está saturando las consultas y le quita espacio a los pacientes que tienen enfermedades crónicas de todos los tipos, cirugías pendientes, pacientes con cáncer, que tienen su salud deteriorada porque los pacientes COVID están abarrotando los centros de salud, ya sean las áreas COVID como las áreas no COVID. Entonces, nosotros se dio apertura a la economía, pero el dominicano entendió que todo estaba bien. Entonces, hay que llamar a una conciencia, un tema de conciencia social que aparentemente no le estamos tomando en cuenta, de que no se puede estar en la calle, no se puede estar sin algo tan sencillo como el Parque Mirador, el Malecón. Usted va y usted tiene grupos de personas a todas horas, sin mascarillas, haciendo ejercicio, niños jugando, todos los centros de atención, todos los bancos llenos sin ningún distanciamiento. O sea, las autoridades apelaron a la conciencia social y eso no está funcionando. El sistema está estresado, supuestamente, pero ahora mismo, cuando nosotros tratamos de conseguir una cama para un internamiento o un cuidado intensivo, nos volvemos locos. O sea, llamamos a todo el mundo, llamamos familiares, llamamos a todos los centros de atención COVID. Después de muchas horas con un paciente en la emergencia o sentado en un consultorio, horas que son vitales para un paciente, es que estamos encontrando una cama disponible y a veces ni la encontramos y tenemos que referir al paciente a su casa con todas las medidas, los medicamentos, que todos son medicamentos que hasta cierto punto ninguno han demostrado cierta seguridad de que van a curar, que todo es anticoagulación, esteroides, disminuyendo la cascada inflamatoria, sintomatológico, etcétera. O sea, realmente nosotros tenemos un problema serio e importante con espacio físico, tanto en todas las áreas de donde se atienden pacientes
con COVID, como también los pacientes que no tienen COVID, que por estar en la calle empezaron a tener accidentes de tránsito. Entonces no hay unidad intensiva para los pacientes que tienen accidentes de tránsito, que tienen traumas, caídas, que tienen riñas. Entonces todas esas áreas están ahora con esta apertura, están llenas, más que esas áreas están tomadas para pacientes COVID, bien, o sea que esas áreas están disminuidas. Tenemos un problema serio de salud. No solamente estamos estresados los pacientes, los médicos y el personal que está atendiendo a los pacientes COVID, también está estresado el personal que atiende a pacientes normales sin COVID. Entiendo, doctora. Vamos a escuchar a la doctora Mota, por favor. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a mi amiga y colega, la doctora Rita Rojas, y a los demás. Mira, me voy a ir, bueno, retomando lo que han dicho todos, definitivamente es necesario volver otra vez al confinamiento, pero hay algo que han mencionado, que mencionó el doctor Lluver, mencionó la doctora Matos, la conciencia ciudadana. He dicho muchas veces, cada vez que me preguntan sobre si las medidas son buenas o no, yo he dicho lo siguiente: por buenas y excelentes que sean las medidas tomadas por el gobierno, buenas o malas, quiera usted o no, mediocres o no, el punto está en que si los ciudadanos no las acogemos, no podemos tener solución a esto. Ayer yo decía, con el COVID todo es incierto y nuevo. Un día no mata el sol, otro día el sol no lo mata. Un día sirve la ivermectina, otro día no sirve. No sirve la citro, sí sirve. No sirve nada, todo sirve. Lo único que sabemos es que ciertamente no hay un tratamiento que haya mostrado efectividad a un 100%, que sea seguro para el paciente. Lo único que sí es seguro es de que si usted se mantiene en su casa, si usted cuando tiene que salir guarda la distancia apropiada, usa mascarilla y tiene higiene constante de manos, es la única manera que usted tiene para evitar contagiarse, porque no hay vacuna. Y a pesar de que hay muchos anuncios aleccionadores sobre la posibilidad de tener una vacuna pronto, primero es que todo el que ha trabajado con vacunas sabe que producir una vacuna no es algo tan sencillo. O sea, no es como hacer otro tipo de biológico medicamento. Pero se está trabajando aceleradamente en esto y se habla de que posiblemente a final de año, se habla de que en septiembre tal vez un laboratorio esté liberándola. Pero ¿van a ser las dosis suficientes para todas las personas, tomando en cuenta que es una enfermedad que puede afectar a un 100% de la población, o muy cerca de un 100%? ¿Va a haber vacunas para todos? Y algo importante, ¿vamos a tener en República Dominicana los fondos para adquirir esa vacuna? ¿A dónde ya esa vacuna inicialmente? Entonces, si no tomamos conciencia, si no tenemos la capacidad de entender que lo único que funciona con esto es tratar de mantener las medidas de distanciamiento físico, mascarilla e higiene, realmente vamos a ver el sistema colapsado. Es evidente que los expertos, los médicos coinciden en que es necesario, primero, observar las medidas rigurosas que ha adoptado el gobierno dominicano para evitar mayor número de contagios. Si el distanciamiento social, lavarse adecuadamente las manos, no pasarse las manos por la cara a menos que no se haya puesto una protección de vida en las manos. Ahora, y todo el mundo sabe, ustedes coinciden en que es necesario una nueva cuarentena. Ahora, ¿qué tiempo debe decretarse esa cuarentena? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿Un mes más? ¿2 meses? ¿Cuánto? Nos quedan 5 minutos en este primer segmento. Por favor, cada uno 1 minuto para aprovechar mejor el tiempo. Bueno, bien, perfectamente podría empezarse como se hizo al principio, escalonadamente viendo los resultados y hacerlo más severa en las ciudades donde hay mayor transmisión y cantidad de casos. Bien, doctora Rojas. Yo preferiría que se haga por 1 semana, 10 días completa, más rigurosa. Y entonces ahí vamos viendo qué tiempo más despacio, viendo de acuerdo a la evaluación de lo que ha sucedido, qué respuesta tenemos con esas medidas iniciales. Doctora Matos, por favor. Yo diría que más que cuarentena es aprovechar un tiempo y un espacio para concientizar a la población, porque entramos en cuarentena de nuevo y cuando liberemos la cuarentena
probablemente estemos en la misma situación que estemos ahora. O sea que realmente es buscar formas de cómo concientizar a la población y ser un poquito estrictos con la población en ese sentido, más que establecer un tiempo de cuarentena en específico. Yo creo que lo que hay que comenzar una cuarentena cuanto antes mejor, porque esto ha demostrado que se ha salido de control. Y mientras tú sigues esperando, la enfermedad sigue caminando. La enfermedad necesita de afuera un agente causal, que en este caso es el virus, y necesita un humano. Y ahí afuera hay virus y hay humanos. Hay que encerrar la gente, le guste o no le guste a la gente. Los españoles lo hicieron fácil. Los españoles, cuando vieron lo que se les presentó por estar de blandito, le metían una multa de 1.000 euros al que encontraran en la calle. De que tú le pones la mano en el bolsillo a la gente entiende. Eso es así. Con esto hay que ser drástico. Esto es como cuando tú tienes un gran fuego en California, de lo que ustedes han visto en televisión, que le meten unos tractores y unos greders y rompen y tumban los árboles, y cuando el fuego llega a ese pasillo que ya no hay árboles para quemar, se para. Eso eso es lo que hay que hacer. Parar esto encerrando a la gente, porque si tú paras el contagio, se para la epidemia dominicana. Si se para el contagio, se para la epidemia. Si se para el contagio, se para la epidemia. Y nosotros hemos demostrado que somos lo suficientemente desobedientes para hacer lo que nos da la gana. Ya la prueba está hecha, eso no hay que volverlo a hacer. Ni ponerse a hablar con la gente tampoco, porque en lo que tú hablas con la gente, esto sigue caminando. Y te toca a ti, Miguel, o le toca a la doctora Rojas, o le toca a la doctora Mato, que le pegue a uno lo que el otro hizo mal. Es cuestión de conciencia colectiva. No tenemos civismo, no tenemos conciencia colectiva. Desde que yo estoy chiquito, la primera vez que yo vi una cisterna fue una casa que estaba haciendo mi papá, y dije, yo creía que era una piscina que estaban haciendo. Dije, hicieron piscina en la casa. No es una cisterna. Digo, una cisterna, ¿y para qué es eso? Para guardar el agua de nosotros. Se va la luz y yo compro o un inversor o una planta eléctrica. Eso está demostrado hace tiempo cómo procedemos los dominicanos. Procedemos individualmente, y eso en estas circunstancias no ayuda. Esto hay que agarrar el toro por los cuernos y hacer lo que hay que hacer, porque si no, vamos a tener COVID mucho tiempo, y lo que se proyectó de que iban a ser de muertes aquí se va a aumentar, y el gasto y la pérdida económica va a ser mayor que si tú haces una cuarentena, que estoy de acuerdo con la doctora Rojas, que debe ponerse la cuarentena y ir viendo cuál es el resultado, porque así como estamos opinando aquí de la cuarentena, a lo mejor no da resultado. Eso nomás se sabe cuando se lleva a la práctica qué tan efectivo es y qué tanto vale la pena hacerlo. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una breve pausa. Estaremos de regreso aquí en Edición Nocturna con el tema de esta noche. Se impone nuevamente una cuarentena y un toque de queda para detener el aumento de los contagios de la enfermedad conocida como el COVID-19. Regresamos después de la pausa con respuestas a ese interrogante.